Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, buenas tardes maestros y queridos aprendices. ¿Qué tal estáis? Muy bien, continuamos con el programa 24 del capítulo 4. Empezamos a explicar la sección 1. Soy José Antonio y a mi izquierda tengo a Pepe. Encantado de tener las enseñanzas y el aprendizaje del curso. Hola, estoy muy contenta de estar compartiendo un curso de milagros. Hola, soy María José y encantada de estar aquí. Hola, soy Conchi, un saludo. Hola, soy Marcel, aquí muy feliz compartiendo con todos vosotros. Y yo soy Lola. Hola, el hijo de una tarde más con vosotros. Comenzamos con el párrafo 1. Párrafo 1. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Ajá, pues sí, la verdad es que un buen maestro se caracteriza porque tiene total fe en que sus alumnos pueden lograrlo. Eso significa que un buen maestro sabe que no es él el que enseña, sino que se enseña a través de él. Y en ese sentido, si viera alguna dificultad en el que tiene delante, estaría estorbando y estaría obstaculizando al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el verdadero maestro que enseña, y aquí nosotros lo que hacemos son papeles temporales de aprender, enseñar, aprender, enseñar. Eso cambia continuamente, son papeles. De hecho, más adelante lo leeremos, no son esos papeles los que establece tu valía, sino que tu valía tiene que ver con Dios. Dios te hizo muy, muy, muy valioso, y que aquí hagas un papel u otro es algo temporal que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los recursos de enseñanza y los recursos de aprendizaje. Tiene que ver con sanar la mente. Entonces, en la línea 1 dice: un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. El curso en otro sitio dice: el que enseña aprende, o aprende el que enseña. Realmente es el enseñar lo que hace que uno aprenda. Por eso dice ahí que las ideas las refuerza al enseñarlas. Ahí no está diciendo si esas ideas son las del ego o las del Espíritu Santo, porque eso es indistinto.
Si uno no para de repetir las ideas del ego, eso es lo que se enseña a sí mismo y eso es lo que muestra a los demás. No llega muy lejos porque no es amor. Si uno enseña formas de amor, pues eso lo aprende y eso lo refuerza en sí mismo. En el proceso de aprendizaje, línea 2, tanto el maestro como el alumno están a la par. A la par significa que los dos son santos hijos de Dios y lo que está pasando son simplemente papeles temporales que cambian continuamente. Ambos, línea 3, se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Compartir las lecciones significa que gustosamente todas las partes aceptan el papel que le toca en ese momento. Si hay alguien que está enseñando, pues todos los demás adoptan un papel de escuchar y de aprender. Si se invierten los papeles, el que estaba escuchando y aprendiendo es el que habla ahora, en realidad es el Espíritu Santo el que habla, y el que parecía que enseñaba antes, ahora se dedica a aprender. Así que son papeles intercambiables y en esas lecciones que se comparten se aumenta la convicción. En la línea 4 dice, un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. O sea, no es solamente tener fe en las ideas que uno enseña, sino también no tener ninguna duda de que los que están escuchando pueden aprenderlo fácilmente. Si el de enfrente elige otra cosa, eso ya no tiene nada que ver con el que hace papel de maestro. Es una elección del de enfrente, pero el maestro sabe que no tiene que estar mirando si el de enfrente lo quiere aprender o no. El maestro sabe que tiene la posibilidad de aprenderlo aquí y ahora, y no hay excepción para ningún alumno. Párrafo 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor está desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Exánime, sin alma, sin vida. Bueno, pues sí, el otro día lo dijimos que cuando uno está en ego quiere seguir atesorando sus creencias que en realidad no tienen ningún valor, pero para esa persona tiene mucho valor. Atesorar algo o considerarlo muy valioso, el otro día comentamos el refrán español que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, lo cual es un completo sinsentido porque nos estamos diciendo a nosotros mismos que preferimos lo malo a lo bueno. Uno reconoce que su situación actual no es de felicidad y según el refrán es una buena idea quedarse así. Según el Espíritu Santo, eso no tiene ningún sentido, porque si uno reconoce que no está en paz, se supone que aspira a estar en paz. Así que lo nuevo, es decir, estar abierto al cambio o estar abierto a la posibilidad de aprender, te libera de tu sufrimiento. Yo quisiera compartir que yo en el pasado tenía muchas creencias de que yo no me merecía ser feliz, entonces me daba miedo dar el paso en la mente y al mismo tiempo en el exterior. Y dije, no, porque yo ya el pasado ya he sufrido demasiado. Sí. Me merezco algo mejor. Entonces cuando llegó el curso a mi vida y empecé a entregarle esos pensamientos erróneos,
al mismo tiempo lo llevé a mi día a día y es que fue un cambio total. No se puede explicar, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que eso del refrán que tú has comentado es totalmente una idea para que tú pongas obstáculos mentales, porque te crees que no te mereces ser feliz. Sí, efectivamente. La sociedad está llena de errores mentales, ¿no? En general. Y propone cosas. Y nosotros hacemos caso o no. Es decir, nosotros siempre tenemos la última palabra. Si escuchamos una idea errónea, nosotros podemos elegir, bueno, a mí eso no me suena como algo parecido al amor. A mí me suena como algo parecido al amor la posibilidad de salir del sufrimiento. Ahora, si alguien me está invitando a que siga con el sufrimiento, pues no me gusta mucho esa idea. El de frente que haga lo que tenga que hacer, pero yo quiero salir del sufrimiento y eso implica, pues, abrirse a que entre la luz, ¿no? Eso implica abrirse a la posibilidad de aprender cosas nuevas y salir del estado en el que estamos. En la línea 2 dice, los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Claro, piensan que hacia donde se va es peor que como se está ahora. Es decir, no vemos que detrás de eso, una vez que salimos de eso, nos quitamos un gran peso encima. Siempre es lo mismo, cuando se ve desde este lado, desde el lado del miedo, mirar hacia la posibilidad de cambiar, uno saca una conclusión antes de haber pasado por ahí. Y claro, eso es un prejuicio, no es un juicio a posteriori. Esto es parecido a cuando alguna vez nos han invitado a lo que sea, ¿no? A un día en la playa, o a una fiesta, o a un cumpleaños, o a algo que en el momento que nos invitan no tenemos una idea clara de cómo va a ser o si nos vamos a divertir. Entonces a lo mejor decimos, no, ay, estoy muy cansado, ay, no me apetece. Bueno, pues puede ocurrir dos cosas. Si uno dice, al final, me quedo en casa, pues puede ser que los otros se lo pasan muy bien y esa persona también se lo habría pasado muy bien, pero no lo sabe porque se ha quedado en casa. Y otras veces nos ha pasado que hemos dicho, ay, no sé, no lo veo muy claro. Bueno, venga, va, no pasa nada, venga, vamos, a ver qué nos encontramos, ¿no? Y puede ser que ese día sea fabuloso. Entonces, no tiene nada que ver los pensamientos que se tienen antes de tomar la decisión comparado a los pensamientos que se tienen una vez pasada la experiencia. Una vez pasada la experiencia es una experiencia fabulosa, qué buena decisión he tomado o qué bien he hecho en hacer esto. Entonces siempre lo celebramos cuando nos lanzamos. Pero si nos quedamos en el prejuicio, ahí es donde imaginamos lo que va a ser y no tiene nada que ver con lo que fue o con lo que pasará. Tiene que ver con lo que nosotros queremos quedarnos. Y nos quedamos con lo de siempre. Entonces, claro, si en lo de siempre uno se siente muy feliz, pues ya está, estupendo. Si uno no se siente muy feliz, pues evidentemente tiene que permitir el cambio. En el 4 dice, ¿crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz? Eso es imposible. Estar en ego incluye no estar en paz. Por lo tanto, dejar al ego intacto, dejar que los errores mentales sigan ahí y no estar de acuerdo en que se borren, pues es incompatible con estar en paz. 5. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Claro, nos estamos diciendo, pues no pasa nada en apoyar de vez en cuando al ego y apoyar de vez en cuando al Espíritu Santo. No nos damos cuenta de que son sistemas de pensamiento totalmente incompatibles. Si uno elige uno y elige el otro, en realidad está eligiendo lo mismo. Entonces, son sistemas totalmente excluyentes. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. ¿Vale? Son totalmente inconexos entre sí. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno. Es decir, ni lo aumenta ni lo disminuye. El espíritu no está en contacto con el ego, se mantiene al margen. El ego en sí es una contradicción. Es una contradicción entre nosotros mismos cuando queremos la paz y queremos regresar a casa y nosotros mismos cuando elegimos ideas que van en dirección contraria a eso. Entonces nosotros estamos en un estado de contradicción. Somos el mismo que tiene ideas contradictorias. No hay dos personas, sino que es la misma mente teniendo dos ideas contradictorias, creyendo que las dos se pueden mantener al mismo tiempo y al mismo tiempo estar en paz. El 9. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Totalmente excluyentes, separados entre sí. 11. Son fundamentalmente irreconciliables porque el Espíritu Santo no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento.
No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Es decir, nosotros, aun estando en un estado de error, también podemos aprender. Cuando se va de la mano del ego, ese camino es más largo, claro, y con más esfuerzo y con más sacrificio. Algo se aprende, pero es un camino muy largo, muy tortuoso. Al final todos los caminos llegan al mismo sitio, pero a través del ego es muy insoportable. 14. El ego, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Por mucho que apoyemos el ego, es imposible que nosotros, que somos vida, no deseemos la vida. Párrafo 3. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Bueno, el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. Eso es lo que somos, espíritu. Y en cuanto a la mente, la parte que quiere sanar, pues está de acuerdo con la enseñanza del maestro. La parte que no quiere sanar, a la cual llamamos ego, no, le aterra porque el ego, lo hemos dicho muchas veces, no es que haya un segundo yo dentro de nosotros, es simplemente nosotros mismos cuando nos ponemos en ese estado de dudar si la sanación de la mente o si estar en paz es algo positivo o no. Si consideramos que estar en paz es algo positivo, en ese momento nos situamos en nuestro verdadero yo. Pero cuando pensamos cosas o hacemos cosas que van en contra de la dirección de estar en paz, ahí es cuando mostramos el miedo que el ego muestra. El ego somos nosotros mismos en ese estado de no estar seguros por ahí hacia dónde se va. Cuando nosotros mismos volvemos a la seguridad, el ego desaparece. Entonces el ego no es un ser vivo. Pero claro, mientras nosotros nos agarramos a la idea de estar en la duda, en el miedo, en no saber si esto es una buena idea, si no, mientras estamos en ese estado, parece que de repente nos convertimos en otro, Simplemente hacemos un papel, somos actores en este mundo, igual que el director, el público, el guionista, todos los papeles los hacemos nosotros mismos, ¿no? Cuando nos ponemos en posición de hacer cosas según el guión, pues a veces hacemos cosas que son contraproducentes o son obstáculos en contra de la sanación. Entonces dice, el ego es al que se le tiene que enseñar. El ego es nosotros en ese estado de confusión. 2. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Aquí te dice que el ego es el que percibe que se le quiere destruir, pero es que el ego cree que está vivo. Creer que uno está vivo no significa estar vivo. Cuando nosotros hacemos un papel, si nos identificamos mucho con ese papel, podemos sentir algún tipo de amenaza con respecto a, por ejemplo, si el mundo quiere acabar con ese papel. Pues nosotros casi que parece que se nos está atacando a la propia persona. Pero realmente solamente puede haber amenaza a la persona que se identifica con un papel. Pero una cosa es la persona y otra cosa es el papel. Es como dijimos el otro día, un actor que sube a un escenario e interpreta su papel como parte de su trabajo diario es una cosa, y cuando llega al camerino, se ducha, se quita el maquillaje, todo, y sale por ahí a cenar, el problema sería que esa persona siguiera haciendo el papel del escenario, también en la calle, también cuando va al banco, a la escuela a llevar al hijo, etcétera, etcétera. Aquí nos pasa igual, cuando nosotros ese papel no solo lo hacemos un ratito, sino que lo queremos llevar a todas las partes de nuestra vida, pues si alguien nos dice que ese papel no nos viene bien para estar en paz,
Pues nosotros que nos gusta mucho ese papel, ¿vale? Parece que alguien está intentando destruirnos. Pero simplemente lo que alguien nos está diciendo es, si dejas ese papel porque ese papel no te conduce a la felicidad y lo cambias por otra forma de entender el mundo, pues estamos hablando de un cambio de papel. O estamos hablando de otra forma de interpretar el mundo. Entonces nadie está destruyendo un ego. Para destruir algo tiene que existir primero. Pero nosotros en estado de ego sí que interpretamos algunas cosas como una amenaza, como si quisieran destruirnos. Es imposible destruir al ser. El ego, como cree ser alguien separado y que vive por su cuenta, cree que está vivo, por lo tanto cree que alguien le quiere destruir. Pero eso es imposible, así es como lo interpreta el ego. Interpreta que se le quiere destruir y en realidad lo que se nos está diciendo es que existe otra forma de ver la vida, de ver el mundo, cuyo camino es mucho más sencillo el que estamos haciendo, más feliz, y simplemente es cambiar de forma de ver. Así que no tiene nada que ver con ninguna destrucción, tiene que ver con ver las cosas de otra manera. Y recordamos, como tantas veces hemos recordado, que continuamente a lo largo de la vida cambiamos nuestra forma de ver el mundo, según la época que nos toque vivir. El hecho de cambiar de forma de mirar es una cosa que hacemos a menudo y no nos hemos rasgado las vestiduras. No tenemos ningún problema en cambiar de una cosa a otra. Así que tampoco hay problema aquí hacer otro cambio en la forma de interpretar. En el 3 dice, este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Caridad significa la visión perfecta, que se da cuenta de que nosotros estamos en un estado de confusión que no tiene nada que ver con la felicidad, ¿no? La caridad es eso, es yo te respeto como andas en tu camino, no quiero cambiártelo, pero te invito a que pruebes esta otra manera y si lo haces verás qué diferencia. Pero nadie fuerza a nadie, simplemente se invita. 4. La lección que yo tuve que aprender, este yo es el narrador y es el maestro que siempre hemos tenido a nuestro lado y dentro de nosotros. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. 5. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Es el ego el que interpreta el ataque, en realidad no se está atacando. Ahora, si uno se agarra mucho a su ego, puede interpretarlo así. Una persona que no tenga ninguna intención de sanar, ni ninguna intención de ser feliz, puede abrir el libro por la mitad en cualquier sitio, leer un párrafo y echarse manos a la cabeza. Uno ve ese párrafo como una amenaza porque esa persona no tiene como objetivo ser feliz y como lo que aquí se ofrece es un camino para ser feliz, se interpreta como lo contrario, como una amenaza, como un ataque. Pero una cosa es cómo se interpreta y otra cosa es que realmente sea un ataque. Cuando uno va comprendiendo, cada vez se da más cuenta que es todo lo contrario a un ataque. Entonces solo el ego en su confusión y en su intento de defender su propio mundo de locura y mundo sin sentido, se esfuerza en defenderlo a base de ver ataques donde no lo hay. Dice, nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. ¿Vale? Se nos está diciendo que, bueno, hay unos errores mentales dentro de nuestra mente que tenemos que identificarlo como errores para que digamos, vale, venga, pues no los quiero. Pero antes de eso, tenemos que identificarlos como errores. Si no lo hacemos, no podemos salir del lío mental en el que estamos. 6. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Vuelve otra vez a insistir que es el ego el que tiene miedo, porque cuando se nos recuerda que nosotros tenemos un padre y es ese autor de la felicidad de su hijo, el ego que le hemos dado, entre comillas, vida, lo hemos fabricado, es decir, le hemos dado mucha imaginación, pues cree el ego que nosotros querremos volver a nuestro padre y él se va a quedar huérfano sin papá. Entonces, nosotros mismos estamos en un estado de confusión creyendo que alguien nos está abandonando porque esa idea la llevamos manejando desde el primer segundo. En el primer segundo creímos que nos metíamos en un lío haciendo un mundo por nuestra cuenta, creímos en la separación y justo después empezamos a creer que Dios nos había abandonado, cuando la idea loca se nos ocurrió a nosotros. Entonces, al pensar que Dios nos ha abandonado, continuamente estamos pensando que seremos abandonados. Párrafo 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió.
El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Pues cuando dice aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permite cambiar de mentalidad, de ayudar a otros a hacer lo mismo, a mí me ayudó un montón, porque me di cuenta que como era mi forma de ver, porque tenía pensamientos erróneos de mí misma, pues veía erróneamente cualquier situación, con miedo, culpa, escasez, enfermedad, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Entonces me di cuenta que como era yo la que tenía la visión obstruida, incorrecta, pues cuando me aparté y dejé que el Espíritu Santo fuera corrigiendo esas ideas, pues me ha ayudado a verlo todo perfectamente, a través del amor y la unidad. Aquí nos está diciendo que necesitamos averiguar, saber o recordar que la separación no ocurrió. Pero para llegar ahí hay que tener una actitud de querer aprender, de abrir la mente un poco para que te enseñen algo que no sabías o no recordabas. Claro, como tú tuviste la mente abierta, pues diste la oportunidad y ahora, igual que en aquel momento aprendiste, ahora puedes enseñar. Sí, aquí te lo dicen el 2, dice, negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. Es decir, si uno quiere hacer un juicio correcto de lo que aquí se enseña, lo normal es primero conocerlo y luego hacer un juicio. Lo que no tiene sentido es hacer un prejuicio. Cuando las personas hacen prejuicios, normalmente se van a equivocar. Uno no puede sacar una conclusión antes de haber leído, o no puede sacar una conclusión antes de haber entendido. Uno puede sacar una conclusión después, pero antes es un prejuicio, no tiene nada que ver con entender, tiene que ver con quedarse con la opinión de uno antes de conocer. Pasa lo mismo con las personas, podemos querer conocer la persona o podemos, sin llegar a conocerla, sacar nuestro juicio, que es un prejuicio y que seguramente nos estaremos equivocando. Entonces, claro, aquí dice que tenemos que tener una actitud un poco abierta, ¿no? En el 2. En el 3 dice, el soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Es decir, mientras uno siga creyendo que el sueño es totalmente real, pues uno no está dando la posibilidad de averiguar que en realidad estaba soñando. Soñar o darse cuenta de que uno está soñando tiene que ver con que algo produzca que la persona se dé cuenta de que está soñando. A ver, en el sueño, cuando está uno en su camita durmiendo, ese tipo de sueño, que es un sueño en el sueño, ese tipo de sueño sí que tiene un fin, pero es porque al terminar sigue habiendo sueño. Entonces tiene un fin porque hay un momento de acostarse y hay un momento de levantarse. Claro, eso es uno de los trucos del ego, hacernos creer que los únicos sueños que existen son los que están en la cama. Pero en realidad, como todo continúa, da la sensación de que por comparación una parte es real y la otra no. Es real cuando la alarma suena y no es real antes de la alarma, ¿no? Y en realidad no hay diferencia, solo que nosotros vemos una diferencia ahí. Aquí todo funciona por dualidad. Nosotros sabemos que algo es oscuro porque está el blanco. Sabemos que hay colores claros porque están los colores oscuros. Todo lo hacemos por contrarios, por oposición. Entonces, si por la noche soñamos, cuando despertamos eso ya no es sueño. Pero es porque entendemos las cosas como contrarios. No podemos entender que todo forma parte de la misma fantasía. Entonces, mientras una persona siga creyendo que los únicos sueños son los que se tienen mientras uno está durmiendo, se podría plantear, entonces, ¿por qué hay gente soñadora que durante el día sueña? No paramos de soñar. Sueño con comprarme una casa, sueño con comprarme un coche, sueño con casarme con la mujer de mi vida, sueño con tener hijos, sueño con el sueño americano. Y si estamos de día, ¿cómo decimos que eso es lo real?
En el cuadro dice, tú sueñas con un ego separado. Un ego separado significa pues, el ego que va por su cuenta, que trabaja en ese trabajo y no en otro, que es el que coge ese coche y no son otras personas las que cogen ese coche, que es la persona que duerme en esa cama y no es otra persona la que duerme en esa cama, que es la persona que usa un baño y a lo mejor lo comparto o a lo mejor no, pero todo es todo muy individualizado. Totalmente soñamos con que somos un ego separado, individualizado, que observa el mundo desde nuestra posición totalmente chiquita, como si fuéramos una mota en el universo y totalmente separado de todo lo demás, que coincidimos con otros egos, pero que cada uno está separado. Eso es lo que soñamos, eso es lo que creemos que estamos viendo, igual que en la imagen aquella de Matrix, donde Neo y Morfeo van andando por la calle y se cruza a la gente, ¿no? Y Morfeo sabe muy bien en cada una de esas escenas virtuales que nada de eso está ahí, pero Neo pues se lo olvida. Sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en ese ego. 5. Todo ello te parece muy real. 6. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Igual que Morfeo le instruye a Neo y le dice, te estoy mostrando algo que no está ahí. Y dice Neo, ¿cómo? Y dice, sí. ¿Acaso no estás mirando a la mujer de rojo como si estuviera ahí? Y Morfeo dice, sí, adelante, mírala otra vez. Neo se gira y ahí tenemos al ego apuntándole con una pistola en la cabeza. Y ahí Neo se asusta. Y Morfeo dice, para la simulación. Acabamos de entrar en simulación y 3 minutos después ya te has olvidado de que estamos en una simulación. ¿Te parece la mujer de rojo real? Pues no es más real que la persona que tienes delante con una pistola apuntándote y que está totalmente paralizada porque el programa le han dado a la pausa y ahí estás, creyendo que todo está ahí. Dice, no se puede deshacer eso sin la instrucción, sin el cambio de mentalidad. Uno tiene que ser instruido por alguien que sabe moverse muy bien en ese tipo de mundo. 7. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento, te habla a ti que no eres el ego, sino el que está escuchando y que quiere ser feliz. Ese tú totalmente real, no el ego, que es simplemente una fantasía, una imagen que tenemos en el mundo de lo que creemos que somos y de lo que esperamos que los demás vean y que somos guardianes de ese papel, continuamente estamos haciendo cosas para que ese papel siga intacto. Bueno, pues somos vigilantes, somos guardianes de ese sistema de pensamiento y aquí dice, si sueltas un poco todo eso y lo dejas en mano del que sabe, y te relajas un poco y te dejas llevar, verás, te darás cuenta de que ese papel realmente no te hace feliz. Y ahí es donde estarás ante la puerta de la felicidad. Pues dice aquí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Párrafo 5. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Pese a que nuestro maestro es plenamente consciente de que solo hay un yo, aquí es necesario hablarnos como si hubiera un ego, ¿no? Porque claro, al principio no nos damos cuenta de que hacemos ese papel de distintos personajes, ¿no? Es porque creemos que se puede hacer distintos papeles a la vez, ¿no? Es como si pudiéramos ser varios a la vez. Entonces es necesario hablarnos como si fuéramos dos. Pero en realidad también luego se dirige al único que es real de los dos. Hace ese doble juego porque somos nosotros los que tenemos confusión. A veces sí que entendemos que solo hay un yo y a veces cuando se nos dice algo como si fuéramos ese yo, se nos tiene que hablar como si hubiera otro yo
para poder entenderlo. Si no fuese así, no lo entenderíamos. Y es porque nosotros, al sentirnos divididos, se nos tiene que hablar de otra manera, ¿no? Como si hubieran dos. Bueno, pues aquí dice: todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Claro, el maestro es simplemente un intermediario temporal. Llega un momento en el que no se le necesita, porque lo importante es la enseñanza y el aprendizaje. No es importante quién lo hace. 2. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. 3. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Para el ego, lo importante no es que el alumno aprenda. Para el ego, lo importante es que se ensalce al maestro, que se considere que el maestro es casi un dios, o que se considere que los alumnos son inferiores, o son ignorantes, son idiotas. Un buen maestro no declara que sus alumnos son idiotas, porque un buen maestro está centrado en la enseñanza. Y lo primero que hace es pensar que cualquier alumno es capaz de conseguirlo. A ese maestro no le interesa ser famoso, importante, o no necesita que le consideren un semidios. Ese maestro está contento con hacer ese papel, porque se da cuenta de que el objetivo es la enseñanza. Y que cuando se le deja de necesitar, pues a otra cosa mariposa. Al ego no se le puede convencer de esto, porque el ego que se cree maestro, lo único que le importa es que todo el mundo hable bien y se diga maravillas acerca de ese maestro. Ese maestro no es un maestro, es un ego que juega a ser maestro. Entonces no se le puede convencer de todo esto que estamos diciendo a un ego, a una persona que actúa de ego. Pero recuerda, 4, que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en el que cree el que las promulga. Es decir, cuando el sistema ya no tiene nada que ver con enseñar y aprender, sino que tiene que ver con continuar con la perpetuidad de ese sistema, y ya no tiene nada que ver con enseñar y aprender, pues se inventan leyes que ya no tienen nada que ver con la enseñanza y el aprendizaje. 5. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. Aquí es cuando se está dirigiendo al tú real, y el maestro le está diciendo a ese tú real: bueno, tú no eres el ego, salvo que te guste las cosas que el ego le gusta. Entonces, si tú te identificas con el ego, tú obedeces las leyes de ese ego. Pero si tú eres una persona libre, puedes no hacerlo, porque tú tienes la última palabra. Es como si el elefante, que toda la vida ha estado obedeciendo la voz, no vaya a ser que esa voz acabara destruyéndolo, y ese es el engaño, ¿no? Un ratoncito haciéndole creer a un elefante que lo va a destruir. Si eso fuera verdad, ¿por qué no hace ya 100 años que lo hizo? Porque no puede hacerlo, es un ratoncito. Entonces el elefante tiene que darse cuenta de que obedecer las leyes de un ratón no tiene sentido. Cuando lo hace es cuando esas leyes empiezan a caer por su propio peso. Porque una ley es un conjunto de ideas, y las ideas solo viven mientras el creador las mantenga vivas. Si una persona dice: uy, esta idea ya no me gustan, no me hacen feliz, las suelto, pues una persona está diciendo: yo soy la fuente de estas ideas y yo soy el que tiene la última palabra sobre si estas ideas deben continuar o no. 6. El ego no puede tomar esa decisión debido a la naturaleza de su origen. La naturaleza de su origen es que el ego no existe, sino que es simplemente nosotros haciendo todo el papel. Pero es que nuestro origen primero está en el yo auténtico, ese que está callado, observando, escuchando, ese yo al que se le está dirigiendo en la línea anterior, en el 5, cuando dice: a menos que tú creas en ellas. Ese tú se refiere a un yo que está escuchando y el que tiene la última palabra con respecto a hacer caso a las ideas del ego o no. Entonces, no puede ser que el ego, puesto que no existe, tome esa decisión. Somos nosotros los que decimos: mira, pues no, quiero seguir haciendo de ego. Pues tú, que solo existes tú, pues si quieres seguir haciendo de ego, sigues haciendo de ego. Pero tú tienes la última palabra. El ego no existe. Solo existes tú, haciendo un papel del que antes o después terminarás cansándote. 7. Pero tú puedes tomar la decisión, ese tú es el tú real, tú puedes tomar esa decisión de soltar el ego debido a tu naturaleza. Tu naturaleza es tu padre, tu paternidad pertenece a Dios. Tú eres hijo de Dios, te guste o no te guste. Y es una maravilla serlo, y uno cuando se quita todas las tonterías de la cabeza
lo primero que piensa es, ¿pero cómo pude vivir de otra manera? Pero bueno, ya sabemos que todo comenzó con esa idea loca de querer vivir y tener experiencias aparte del mundo de Dios, como si eso fuese una maravillosa idea, y es todo lo contrario. Bueno, ya hemos pasado esa experiencia, estamos en el momento donde podemos elegir recuperar las ideas originales y soltar las que hemos tenido por el camino. Párrafo 6. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y, por consiguiente, interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Bueno, el ego juega distintos papeles y todos tienen que ver con la idea de quién es más fuerte, o sálvese quien pueda. La ley del más fuerte tiene que ver con que cada ego intenta ser más poderoso que otros egos. El ego, en ese afán de sobrevivir, por eso este mundo está basado en el instinto de supervivencia, en ese deseo de sobrevivir basado en la idea de que se puede morir, por lo tanto en la creencia en la muerte, todos los egos luchan por no desaparecer. Y el medio para conseguirlo es quién es más fuerte, ¿no? Entonces ese es el trasfondo del ego. El ego siempre intenta vivir a costa del destruir a otro. Da igual del campo del que estemos hablando. Ahora mismo estamos hablando del campo de la enseñanza. Pues ahí más de lo mismo. Si un maestro no es un maestro, sino que es un ego jugando a hacer de maestro, ahí no habrá enseñanza ni aprendizaje. Ahí seguirá habiendo una lucha de poder. En la línea 1 dice, los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Solo son las personas que creen que son un ego que tiene que imponerse a otros egos los que chocan. La persona que se siente espíritu nunca choca. 2. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Cuando dice la separación, está diciendo la creencia en la separación. Ver a otra persona como un ego más grande te hace sentir miedo. Hay que pararse a pensar lo que es esto. Si consideramos que Jesús, Buda, cualquiera de los verdaderos maestros que nos han enseñado, si en vez de verlos tal como son, hermanos nuestros que son ni más ni menos que igual de valiosos para Dios, es decir, somos iguales, si los vemos como un ego más grande, si los vemos como algo superiores a nosotros, no podemos dejar de tener miedo hacia ellos. Y si tenemos miedo hacia ellos, cualquier cosa que digan, lo veremos como una amenaza y como un ataque. Entonces, recordando lo que ellos siempre dijeron, que todos somos iguales y que ellos no son superiores a nosotros, simplemente que tienen más experiencia, recordando eso, nuestro miedo se desinfla. Pero si lo vemos como si fuera un Dios, de hecho, se ha mencionado muchas veces, por ejemplo, a Jesús como Dios. Siempre se ha dicho, Jesús es Dios. Cuando Jesús lo que enseñaba era que el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno significa, somos una unidad indivisible. Pero él decía el Padre y yo, no decía yo soy Dios. De hecho, un ego que se hace pasar por un maestro, lo que quiere de los demás es que lo vean a sí mismo como un Dios.
Pero eso es un falso maestro. Eso suele pasar cuando vemos separación y no unidad, porque tanto el maestro como el alumno somos uno. Entonces somos eslabones que nos necesitamos unos a otros para seguir andando. En la línea 3 dice, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Pensar con él significa dejarse llevar por lo que él dice, por lo tanto hay una sola voz, no hay dos. No estamos luchando, resistiéndonos, rebelándonos, desconfiando del maestro. Dice, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Es decir, se nos ofrece un guía, pero para decirnos, oye, que yo voy a estar un rato contigo diciéndote cómo funciona la mente. Luego seguirás tú. Seguiré a tu lado, pero en silencio, porque tú ya serás maestro y al ser maestro no necesitas que alguien te indique nada. O sea que las instrucciones que se nos están dando son solamente temporales. Una vez que una persona las enseñanzas de este libro las incorpora en su vida, ya no necesita este libro. 4. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Lucha de egos. 6. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serás un buen maestro dedicado mientras lo creas. O sea, que aquí nos está diciendo que para ser un buen maestro tenemos que ver igualdad entre todos. Y también ver que los papeles de maestro y de aprendiz son papeles intercambiables. El que es temporalmente maestro, al mismo tiempo aprende. Y el que parece que es un alumno, también enseña a otros. Así que son papeles intercambiables. Hay que diferenciar entre mensajero y mensaje. Hay que diferenciar entre el papel que se hace y la persona. Tenemos que olvidarnos de las personas. No tenemos que ni ensalzar ni rechazar a las personas. No tenemos por qué mirar un vídeo en internet y endiosar a alguien porque nos gusta mucho el mensaje que está dando. Si el mensaje que está dando es verdad, maravilloso. Pero tenemos que olvidarnos de quién lo está diciendo. Tenemos que centrarnos en el mensaje. Mi experiencia he estado un montón de meses sin poder compartir en el grupo, el curso, pero yo me he sentido totalmente sin apego al grupo ni al curso, porque me quedo con el mensaje. Y eso es la verdad, te ayuda en tu día a día. El ego no entiende esto. Para el ego lo importante no es el mensaje, sino la persona. Entonces las personas se clasifican en dos categorías. O bien es una persona que me sirve para mis intereses, o es una persona que es una amenaza para mis intereses. Entonces el ego, lo que se dice solo se clasifica en función de si le interesa o no, pero sobre todo lo asocia a una persona. Y aquí nos está diciendo que lo importante no son las personas, sino son las ideas. Porque realmente nuestro objetivo es sanar la mente. Y no importa quién diga la verdad, lo importante es que se diga la verdad. Al ego no le interesa que se diga la verdad. Al ego le interesa que se diga todo lo falso y sobre todo que para olvidarnos de centrarnos en si es falso o no, mejor miremos a la persona. Va bien vestida, se expresa bien, ingresa mucho dinero, tiene una buena imagen. Todo eso es lo importante y no lo que cuenta. Pues en realidad es al revés. 7. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Él no lo acepta, es decir, no lo apoya. Porque lo que apoya a nuestro maestro es que cambiemos la forma de percibir. Si nosotros tenemos un problema de percepción, no puede apoyar el problema de percepción. Tiene que decir, no, eso es un error. Somos nosotros los que tenemos que aprender a ver como él y a darnos cuenta de que eso es un error. Por lo tanto, él no acepta eso porque no acepta la verdad. Él enseña la verdad y la verdad es que es un maestro tanto como tú. Párrafo 7. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad.
Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras perdure esa ilusión no es posible tener dedicación alguna. Aquí se nos insiste en saber, recordar, conocer cuál es nuestra valía. Nuestra valía la estableció Dios y eso no lo puede cambiar nadie. Solo somos nosotros los que tenemos que recordarlo. Eso te devuelve a tu situación original, donde nos sentíamos muy a gusto con la idea de ser como niños, inocentes, humildes, sin ver a nadie superior. En el 3 dice, mientras sigas oponiéndote a esta idea, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o la inferioridad. Mientras se nos olvida que somos todos iguales y volvemos otra vez a la creencia en que hay unos superiores y otros inferiores, el miedo es inevitable. Y cuando hay miedo no hay paz ni hay felicidad. Como el objetivo es soltar el miedo para que vuelva otra vez la paz y la felicidad, pues hay que estar especialmente atentos a recordar que todos somos iguales y ningún maestro es superior a nosotros ni tampoco inferior. 4. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Esos son los buenos maestros, porque están pendientes del objetivo principal y es que se aprenda la lección. En el 5 dice, yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Es decir, tiene que ser muy paciente con nosotros porque nosotros a lo largo del tiempo nos hemos resistido muchísimas veces y cada resistencia nos lleva a nosotros a continuar el sufrimiento o a alargarlo. Pero el maestro solo tiene la posibilidad de esperar pacientemente porque no se nos puede obligar a querer aprender y querer la sanación de la mente. Por lo tanto, es una cosa que tenemos que elegir nosotros. El maestro espera a que demos pasos, pero somos nosotros los que tenemos que darlos. 6. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Es que da igual lo que hagamos, nosotros somos tan valiosos como Dios dice que somos. Y Dios dice que su Hijo es lo más valioso que existe. Por lo tanto, solo queda que nosotros lo creamos igual. Si somos muy valiosos, ha merecido la pena toda la paciencia que el Maestro ha tenido por nosotros. Pero eso también nos tiene que llevar a pensar en no abusar de su paciencia, ¿no? Tenemos que colaborar para que el Maestro no tenga que estar esperando toda la vida por nosotros. 7. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Cuando hablamos de la realidad, no es debatible, porque la realidad es tal como es. La verdad es como es. Otra cosa es cómo la percibamos o si estamos de acuerdo o no. Si nos vamos a las fantasías, no a la verdad, pues dentro de la fantasía podemos tener cualquier tipo de debate. Pero todos esos debates no van a ningún sitio porque no están basados en la verdad. La verdad es la que es. No importa que nosotros estemos de acuerdo o no y hagamos debates. 8. Tu ego no está nunca en entredicho, porque Dios no lo creó. Dios podría plantearse qué hacer con tu ego y eso sería si tu ego existiera. Como tu ego no existe en el fondo, sino que son simplemente ideas que temporalmente tenemos en la mente, como no existe en realidad, entonces Dios no tiene que juzgar nada al respecto. 9. Tu espíritu no está nunca en entredicho, porque Él lo creó. Si Él lo creó, no duda de su creación. 10. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión no es posible tener dedicación alguna. Claro, mientras uno piense que en realidad no es como Dios lo hizo, sino más bien que tengo la mente muy limitada, que soy tonto o tonta, que a mí no se me quedan las cosas, que tengo poca memoria,
que no voy a poder, no lo voy a conseguir. Mientras sigamos pensando tonterías de nosotros mismos, se nos ha olvidado una vez más cómo es nuestra valía. Nuestra valía la hizo Dios y nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción. Si teníamos una idea de que somos tontos o tontas, tenemos que soltarla porque Dios no nos hizo así. Si tenemos una idea de que nos falta memoria, tenemos que soltarla porque lo que es verdad es imposible que se olvide. Si creemos que tenemos muchas limitaciones en la mente, pues lo mejor que podemos hacer es entregarlas para que deje de haber cada vez menos, etcétera, etcétera. Pero nunca hay que aceptar eso como nuestra realidad. Eso ayuda mucho para que el maestro pueda ayudarnos en esa liberación. En la oración 4, cuando dice los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseña hasta que éstas se aprendan, cuando empezamos este capítulo 4 decía que cuando un hermano te pida ayuda, que lo acompañes 1 milla o 2, pero que no te atrase ni tu camino ni el suyo. ¿Se podría aclarar esto un poco con esa frase anterior? Sí. Es que parece una contradicción. No. Una cosa es ser maestro y otra cosa es ayudar puntualmente. Son el mismo papel. Eso yo lo he entendido yo. A ver, un maestro significa una persona que ha llegado a un punto de maestría y entonces ya no hablamos de algo puntual, sino que puede ser una forma de vida. Puede dedicarse no solo ya puntualmente a ayudar a un hermano, sino que si le vienen peticiones todos los días, puede estar todos los días atendiendo peticiones. Entonces ya no es algo puntual. La otra frase, la de que acompaña a tu hermano 1 milla o 2 millas, pero no dejes que te retrase en tu viaje o tú no lo retrases a él, tiene que ver con antes de ser maestro o de hacer ese papel con soltura, porque uno ya tiene maestría, pues puntualmente puede ser que un hermano nos pida algo y ahí te dice, mira, mientras todavía no tienes la experiencia adquirida, pues bueno, pues escucha, atiéndelo, pero tampoco estés enganchado ahí. Una vez que le has ayudado, esa persona tiene que seguir andando y no tienes por qué permitir que esa persona continuamente te esté pidiendo y buscando. Tú puedes decir, ya te he dado la herramienta, si no la quieres coger, yo ya no soy responsable. Es decir, te he echado la cuerda al pozo. Si quieres coger la cuerda y salir, estupendo. Si te quieres quedar ahí, yo ya te he dicho cómo se sale, pero no puedes querer que yo baje al pozo porque yo no puedo bajar al pozo. Eso es acompañar 1 milla o 2. Por ejemplo, si uno no sabe qué decir, puede dejarse llevar y a lo mejor lo que le viene de parte del maestro es, oye, pues mira, estoy haciendo el curso de milagros y me está viniendo muy bien. Pues creo que esta es mi mejor manera de ayudarte. Pues a lo mejor puede ser una grandísima idea que le cambia la vida totalmente a la otra persona. Eso es una cosa puntual y otra cosa es ser maestros. Ser maestros ya es una dedicación. Ahora mismo aquí nos habla de lo que es ser maestro, pero sobre todo nos habla de qué significa ser alumno. Ser un buen alumno implica en darnos cuenta de cuánto nos quiere este maestro, que se ha dado cuenta de que estamos en un estado de confusión, mucho más que nosotros mismos nos damos cuenta de ello, y que nos está echando un cable. Él sabe que no estamos en un pozo, pero sabe que nosotros creemos que estamos en un pozo. Y él nos dice, coge la cuerda y agárrate. Y si haces eso, sales de lo que tú crees que es tu pozo. Así es que paciencia tiene nuestro maestro, mucha, pero no abusemos de ella. Párrafo 8. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Cuando tengas miedo, aquíétate. Claro, en un estado de miedo, de agitación, uno no puede percibir nada con cordura, correctamente.
Cuando uno tiene miedo no es capaz ni de pensar. El miedo te paraliza. Entonces, claro, aquíétate. Todos estos mensajes están destinados a los momentos en que uno está en calma, no cuando uno está en la tormenta. Cuando uno está en la tormenta, lo único que tiene que hacer es refugiarse y mañana, cuando ha pasado, vuelve uno a seguir aprendiendo y tomando decisiones en favor de su paz. En el 1 dice, el ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse a fin de superar sus propias dudas. Claro, el ego no para de luchar contra otros porque duda muchísimo de que el camino en el que se está dirigiendo realmente llegue a ningún sitio. Cuanto más grandes son las dudas, más lucha hay para que parezca que nada de eso está ahí. Cuanto más se duda, más maquillaje hay en la superficie y más esfuerzo hay para que la imagen sea intachable. 2. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Mientras nosotros creemos en la imagen que creemos que somos aquí en el mundo, estamos llenos de dudas. Y es porque nosotros estamos apoyando algo que no tiene ningún sentido. Y como nuestra naturaleza es certeza y pleno sentido, pues hacer un papel contrario a nosotros nos llena de dudas y de miedo. 3. Tú que lo inventaste, al ego, no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. Cuando uno está en calma y se centra en escuchar todo lo que se está diciendo aquí, ahí se da cuenta de que es verdad que hacemos papeles en el mundo y durante unos segundos uno es capaz de estar en tranquilidad, está totalmente sosegado. No significa que esté en paz, pero siente una profunda calma que le lleva a pensar con libertad. Cuando uno tiene miedo no puede pensar. Cuando uno está en suficiente calma puede pensar y cuando uno piensa ejerce su libertad. Y al pensar, contempla que no hay nada más inteligente que querer volver a ser feliz. Entonces, ahí uno se da cuenta de que el ego es verdad, que es simplemente lo que me ha dado por hacer ahora. Esa imagen, que puede que la lleve haciendo unos años, cambia, o cambian algunas cosas y otras se resisten para perdurar unos pocos años más, pero que continuamente cambia. Son simplemente ideas que van y vienen. Por lo tanto, si van y vienen, no son reales. 4. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad. La realidad la hizo Dios. Entonces, nuestro intento aquí en el mundo es hacer una vida al margen de Dios y todo lo que creó Dios. Por lo tanto, estamos intentando tener una vida al margen de lo que es real. A eso se le llama ilusión. A eso se le llama ser un iluso. Y ciertamente es aterrador, dice ahí. Si nos pusiéramos a tratar de cambiar la realidad, sería totalmente aterrador. Nuestra misión aquí y la única solución es aceptar la realidad tal como es. Aquí en el mundo nosotros creemos que todo lo que nos rodea es real. Y precisamente porque creemos que es real no paramos de intentar cambiarlo. Queremos cambiar el mundo, queremos coger esta misión, aquella misión, todo está basado en la idea de que el mundo está mal, pero menos mal que estoy aquí yo para arreglarlo. Y ahí hay mucha vanidad, ignorancia, porque es imposible cambiar algo que no existe. Y también es una completa tontería tratar de cambiar lo que sí existe. No solo es una tontería, da mucho miedo. Entonces, nosotros que tomamos por real este mundo, nos metemos en 100.000 batallas para aportar algo que según nosotros mejora lo que tenemos alrededor. Y por cada acción que hacemos surge otra que compensa y empeora la situación tal como nosotros la percibimos. Por cada esfuerzo que hacemos de mejora surge otra desde el lado inconsciente, nosotros la vemos y nos sentimos mal y volvemos otra vez a tener una acción para intentar compensar. Entonces, por un lado, intentamos solucionar problemas porque hemos percibido problemas, hemos percibido que hay que cambiar cosas y por otro lado, internamente tenemos un generador de problemas que por cada problema que creemos que se ha arreglado en el exterior, estamos ya preparando otro problema para que salga y así nunca para el círculo. Por ejemplo, me ha ayudado mucho porque yo era una persona muy impulsiva, ¿no? Me lanzaba y después pues me llevaba el batacazo, ¿no? Porque no estaba en paz. Y he aprendido que dando un paso atrás me he dado cuenta
viendo la película o la situación de otra forma, me he dejado guiar por el Espíritu Santo y no he tenido que hacer nada. Solamente aceptarlo, dejarlo fluir y quitarme del medio y confiar. Qué bien, ¿no? En la línea 5 dice, tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Claro, ese es el tú real, no el tú que hace papeles en el mundo, ¿no? El tú real es real y forma parte de la realidad, porque eso es lo que Dios hizo. Dios no es capaz de hacer nada que no sea real, porque entonces no estaría creando, sino fantaseando, y Dios no fantasea. Dios es el autor de la realidad, no de la fantasía. 6. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. Si tienes miedo, aquíétate, pero si ya estás tranquilo, sosegado, en calma, que no es la verdadera paz, pero es un estado muy bueno para aprender y tomar decisiones. El ego quiere que nunca tomemos decisiones en favor de la paz, pero que si vamos a tomar alguna, porque nosotros somos los que tenemos la última palabra y no lo puede evitar, entonces prefiere que tomemos decisiones en la tormenta. Y como en la tormenta no somos capaces de ver con claridad, siempre vamos a elegir al ego. Entonces, en la calma es cuando uno puede aprender y tomar decisiones. Y ahí es donde reconocemos que Dios es real y que nosotros somos su amado Hijo. 7. No dejes que tu ego refute esto. No dejes que el ego intente llegar a otra conclusión diferente a esto, porque entonces el ego se estará resistiendo dentro de su sistema de pensamiento y querrá que tú le apoyes en eso. No dejes que el ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Como estás tú mientras quieras apoyar al ego. Párrafo 9. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él y, por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Esto es una pasada. Increíble, increíble, es increíble. De hecho, cuando despierta uno, no se puede ni explicar qué ha podido pasar, porque como sabe que no ha pasado nada, pero ahí hay una falta de entendimiento y es lógico. Es que lo que no tiene sentido, no tiene sentido y punto. Nosotros, cada vez que apostamos por resistirnos y por alargar un poco más el sufrimiento, intentando vivir una vida basada en fantasías y en ilusiones, lo único que hacemos es buscarle una explicación al sinsentido del mundo. A veces reconocemos que el mundo no tiene sentido y otras veces no paramos de buscarle una explicación. Buscarle una explicación es el deseo de todavía creer que el mundo tiene algún sentido o pueda ser real. El mundo no tiene sentido. Todo lo que viene del ego no tiene sentido. Que una persona enfrente a nosotros
se comporte de forma egoica no tiene sentido. Si no tiene sentido, ¿para qué juzgarle? Juzgar es un intento de sacar una conclusión. Una conclusión que nos pueda dar una explicación de cómo funciona el mundo o una explicación que nos ayude a seguir fantaseando un poco más. Cuando te das cuenta de que el mundo está lleno de cosas sin sentido, la única posibilidad es pararte en ese punto. No tiene sentido ni se lo voy a buscar. No le voy a buscar sentido alguno. No lo tiene y punto. Lo único que tiene sentido es lo que creó Dios. Dios creó el amor. Por eso en la línea 1 dice, Dios no es el autor del miedo. Justamente lo contrario, es el autor del amor. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él. Es decir, nuestras fabricaciones aquí en el mundo están basadas en el miedo. Y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. Hemos hecho posible aquí en el mundo que lo imposible parezca posible. Y el sinsentido parezca que tenga sentido. Parece que tiene sentido juzgar a otros, cuando en el fondo no lo tiene, porque el único juicio correcto es ver al enfrente tal como Dios lo hizo. Cualquier otra forma de juzgar no tiene sentido. Y lo que no tiene sentido, da igual las vueltas que demos. Es inevitable que caigamos en la cuenta de que no tiene sentido. 4. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego, en el 6, tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. La misión es juzgar correctamente. Juzgar correctamente significa o bien estoy contemplando una forma de amor o bien estoy contemplando algo que no tiene sentido. No hay más. 7. Cuando despiertes te será imposible entender esto, porque es literalmente increíble. Es literalmente increíble poder entender cómo le vimos algún valor o algún significado al mundo que parecía que estábamos creyendo. En aquel momento era algo increíble, pero elegimos hacerlo creíble. Al hacerlo creíble, lo que es creíble o perteneciente al ámbito de la creencia se convirtió en realidad, en vez de seguir siendo una creencia. Una creencia es una idea que no está basada en la realidad, sino más en una imaginación, fantasía o percepción personal. O sea que este mundo es totalmente increíble. Es imposible creer en ello como significado de encontrar la paz o la felicidad en él. 8. No creas lo increíble ahora. Porque claro, no es una cuestión de, bueno, pues cuando despierte ya lo entenderé. No. Lo puedes entender perfectamente ahora. Es muy simple. O es una forma de amor, o no tiene sentido. Por lo tanto, no creas lo increíble ahora. No creas que tiene algún sentido seguir apoyando o dándole valor a este mundo o apoyando el miedo. 9. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Son resistencias. Todo lo que hacemos o pensamos o bien deja cancha libre a que el maestro sane la mente en nosotros o bien le obstaculizamos. Dejar para después es obstaculizar. ¿Y qué dejamos para después? Lo inevitable. En el 10 dice, la palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Hombre, el espíritu se siente muy feliz en casa. Por lo tanto, que sea inevitable que acabemos ahí es un motivo de mucho júbilo. Pero al ego, que sigue insistiendo en la locura, en creer que por aquí se puede ser feliz, uno puede aprender a ser feliz aquí, pero eso es algo que el ego no está dispuesto a hacer. Se puede ser feliz aquí y además es un requisito previo antes de despertar. No podemos despertar mientras no aprendamos a ser felices aquí. Pero una cosa es ser feliz aquí, que tiene que ver con un cambio de percepción, con dejar que se sane la mente. Uno es feliz y ya no tiene nada que ver con lo de fuera. Si estuviera basado en lo de fuera, es imposible ser feliz. Pero uno puede ser feliz independientemente de lo que fuera. Y entonces su felicidad depende de la fuente interna, y la fuente interna la estableció Dios. Por lo tanto, lo de fuera, la única forma auténtica de mirar lo que hay alrededor
es de cara de estar pasmado, de estar alucinado, de creer que cómo es posible que yo haya visto algo en este mundo en vez de estar pensando cuándo puedo volver a casa, ¿no? Entonces el deseo de volver a casa abre la puerta al maestro para que eso ocurra rápido. 11. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Es que alcanzar a Dios es inevitable porque Dios no está a una distancia de nosotros. Dios está alrededor y dentro. Por lo tanto, no hay que hacer una acción para llegar a Dios, es que estamos en Dios. Por lo tanto, simplemente tenemos que estar dispuestos a que los obstáculos que parecen que lo impiden sean derribados. Y ahí comprobaremos lo que es verdad ahora. Es inevitable. La idea de la palabra inevitable aquí en el curso, a mí, en mi experiencia, fue muy liberadora porque me hacía estar muy convencida de que era inevitable, o sea, es que ya estaba ahí. Y cuando se me olvidaba y me metía en el mundo, me paraba y me aquietaba, como hemos leído anteriormente, y me venía la palabra inevitable, de dónde estaba y quién era, me daba mucha paz. Claro, sí, lo inevitable y la paz es lo mismo. Entonces, claro, si ese es nuestro estado natural, de mucha paz, claro, de mucha tranquilidad. Cuando uno vuelve ahí, aunque no sea enteramente, ya llega a un estado de tranquilidad tan grande que es capaz de ver con mucha claridad que este mundo es increíble. Párrafo 10. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo, falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, claro. Tiene miedo porque, como dice en la línea 1, una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger. Cuando tú experimentas el gozo del espíritu, piensa o tiene la sospecha, porque el ego no es que tenga vida propia o pensamiento propio, pero sí tiene un poquito de olfato, de intuición. Piensa que una vez que lo pruebes no lo querrás soltar y sabe que eso significa que dejes de apoyarlo. Por eso le tiene miedo, ¿no? Porque como el ego cree en la separación y en el abandono, lo que más le aterra es reconocer que depende de que nosotros lo mantengamos con vida. Eso es lo que más le da miedo, porque ojalá para él tuviera vida propia y no tuviera que contar con nosotros. Pero sigue siendo el ratoncito que le sigue hablando al elefante y el ratoncito depende de que el elefante escuche su voz, porque así se siente protegido. El ratoncito sabe que ningún animal de la selva se va a acercar al ratoncito, se siente muy a salvo porque domina al gran elefante. Pero cuando el elefante está escuchando al chimpancé que le está diciendo que hay un camino mejor, el ratón está temblando porque está diciendo se me va a ir con él. Bueno, en el 2 dice, le atribuyes gran valor ahora al miedo porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Es decir, cada vez que el ego nota que tú no te quieres aliar con nadie salvo con él, está tranquilo y se regocija. Pero cuando nota que una, entre comillas, influencia externa puede poner en peligro el apoyo que tú le das a esa imagen de ti mismo, pues ahí es cuando tiembla, ¿no? Aquí dice, repúdialo. Repúdialo significa no le hagas más caso. No tiene nada que ver ni con destruirlo. ¿Por qué? Porque no existe. Ni con luchar con él. ¿Por qué? Porque no existe. Si uno quiere estar en paz, no puede luchar contra el ego, porque sería luchar contra uno mismo.
como es uno mismo lo único que existe, entonces uno lucharía contra sí mismo. ¿Cómo puede ser que persigamos la paz y estemos luchando contra nosotros mismos? Imposible estar en paz. Por lo tanto, ni intentar destruir, porque no existe, ni luchar contra él, porque sería luchar contra nosotros mismos y eso es contrario a la paz. Ni dejarse engañar, porque todo lo que va a decir o intentar que hagamos va en dirección de mantenerse a salvo en ese estado de control. No le escuches, como dice en el 4, ni le ampares. Escuchan únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el Espíritu que creó. Libérate y libera a otros, como le dice Morfeo a Neo antes de saltar de un edificio a otro. Libera tu mente, Neo, libérate. En el 7 dice, no les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Claro, si el ego es la imagen que creemos que tenemos en el mundo y no paramos de protegerla, lo mismo le pasa a otros egos. Entonces, no hay que tampoco aceptar la imagen que los otros tienen de sí mismos. Si el de enfrente cree que es un desgraciado, es así como se ve a sí mismo, pero nosotros podemos elegir cómo verlo de forma auténtica, ya que esa persona no sabe cómo verse a sí misma. Pero nosotros sí, estamos aprendiendo a mirar correctamente y podemos pensar para nosotros. Bueno, tú te verás como tú quieras. Tú creerás que eres un desgraciado, creerás que eres un ignorante, creerás que eres inferior, o al revés, creerás que eres superior, creerás que lo sabes todo. Da igual lo que el otro crea, nosotros tenemos que mirar lo que Dios hizo. No tenemos que aceptar esa imagen ni de otros ni la nuestra propia. Por lo tanto, repudiar al ego significa dejar de apoyar la imagen de nosotros mismos que creemos que somos. Es simplemente una imagen. Claro, porque nosotros nos vemos en el reino de Dios igual que a nuestros hermanos. Solamente que en el exterior hacemos unos papeles y nos adaptamos al de enfrente. Aunque esas personas digan que son desgraciados o no sé qué, solamente es cambiar la percepción y dejarla guiar por el Espíritu Santo. Cambiar la percepción significa darse cuenta de que no hay que dar vueltas. O lo que vemos es una forma de amor, o lo que vemos es algo sin sentido, ¿vale? Si el de enfrente dice que es un desgraciado, eso es algo sin sentido. Si el de enfrente dice que es un ignorante, eso es algo sin sentido. Si el de enfrente dice que tiene miedo, pues es algo sin sentido. Si el de enfrente se cree superior a los demás, es algo sin sentido. Si el de enfrente parece que ataca a otros, como no tiene nada que ver con el amor, es un sinsentido. Al final, mirar es muy fácil, como decían los Beatles, ¿no? Vivir es fácil con los ojos cerrados, no entendiendo nada de lo que ves, ¿no? Living is easy with eyes closed, misunderstand all you see, ¿no? Sin comprender lo que ves. Porque justo lo acabamos de leer, nos dice aquí, es muy fácil vivir cuando te das cuenta de que lo que alrededor hay no tiene sentido, salvo el amor. Entonces, si te das cuenta de que no tiene sentido, es muy fácil ver, porque estamos viendo cómo miran los niños. Los niños solo entienden una cosa, jugar, ser feliz, y solamente cuando algo se estropea puntualmente, tener hambre, tener sueño, tener sed, estar cansado, todo eso, no piensan en ello, solamente que cuando ocurre durante un segundo, hacen lo que tengan que hacer para que eso se solucione y puedan volver a su mundo de felicidad. Pues vivir es muy fácil, ser como niños, ¿no? Es muy fácil vivir como los niños y es simplemente o ver amor o ver algo que no tiene sentido. Y la imagen que nosotros creemos de nosotros mismos, esa imagen de adulta, tampoco tiene ningún sentido. Lo único que tiene sentido es mirar el mundo con los ojos de Dios. Párrafo 11. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar
a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. ¡Qué liberación! Somos unos ocupas en este mundo. Ocupas significa que ocupamos un espacio que en realidad no es nuestra casa, temiendo que en cualquier momento nos van a echar o teniendo miedo de las represalias del dueño. Aquí nunca estamos en nuestro hogar y siempre eso conlleva vivir con tensión. En este mundo no existe la creencia generalizada entre todos. Puede que algunas personas sí lo piensen, pero la mayoría no, que todo el mundo tiene un derecho a un hogar digno. Entonces, el mundo que tenemos es lo que es. Aquí todo el mundo cree que para tener un hogar que tampoco es digno, sino, bueno, algo que pasa por hogar o por casa, hay que luchar mucho y hay que sufrir mucho para conseguir ese derecho. Eso es una idea de este mundo y es una idea que no tiene sentido, como tantas. Aquí el ego ha construido también de forma metafórica, ha construido un hogar, no solo físicamente, sino desde el punto de vista de cómo es nuestra existencia, ¿no? Por aquí, cómo pasamos de un sitio a otro, cómo es nuestra vida aquí. Es mísera e inhóspita, como dice en la línea 1, porque el ego no sabe construir de ninguna otra manera. Es un chapucero que te hace creer que te construye un hogar y en realidad te hace malvivir. 2. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. Sería luchar contra lo inevitable. Lo inevitable es que ese hogar hecho de hojalata y papel cae. Es una cuestión inevitable. Entonces, a nivel interior, todas las creencias que el ego quiere que sigamos apoyando, todas van a caer y el ego tratará de sustituirlas por otras, para que sigamos con el circo. Dice en el 3, en la debilidad del ego radica tu fuerza, en que te des cuenta de que realmente el ego es débil, es un ratoncito, y tú un elefante. Por lo tanto, si te das cuenta de eso, tu fuerza vuelve a su origen, que es la fuerza de Dios. 4. Solo Dios pudo erigir, levantar, un hogar digno de sus creaciones, las cuales, algunas de sus creaciones, o parte de la mente de esas creaciones, decidieron que había una idea mejor, y era buscarse una casa en otro sitio. Entonces han elegido dejarlo vacío desahuciándose a sí mismos. Es decir, Dios no nos echó de la mansión que nos preparó y fuimos nosotros los que pensamos que meternos en una chabola era una mejor vida. Entonces nosotros lo elegimos. Dios nunca nos echó. Pero una vez que nos fuimos, empezamos a pensar que nos había echado y nos había desheredado. Todo eso son fantasías cuando ya empezamos a tener miedo y a tener delirios, ilusiones, fantasías, imaginaciones. No fue así y así sigue siendo. En el 5 dice, no obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. Nuestra casa sigue esperándonos. 6. De esto puedes estar completamente seguro. De lo que dice a continuación. 7. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Lo perecedero es algo que tiene los días contados. Comienza y si no es una tormenta, si no es el banco que te lo quita, si no es alguien que entra y te lo ocupa, si no es que se rompe algo y tienes que abandonar, si no es que te cortan la luz o te cortan el agua, cualquier cosa es posible en el mundo perecedero. Y el ego es incapaz de fabricar lo que es para siempre. Párrafo 12. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz
por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y sólo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Pues sí, la humildad es necesaria en este mundo, pero también puede conllevar todavía una falta de percibir correctamente. Pero primero es necesario, es decir, para ver correctamente es necesaria humildad. En el párrafo 7 se hablaba de que debemos recordar lo valioso que somos. Eso es puramente verdad desde la humildad. Desde la vanidad, no, porque ya uno no está viendo la valía de Dios, está diciendo yo soy superior a los demás. Entonces, desde el punto de vista del ego, la valía tiene que ver con ser superior y que los demás son inferiores. Desde el punto de vista del espíritu, la valía, el saber lo valiosos que somos, se hace desde la humildad. Y en este párrafo se habla de la humildad. La humildad es necesaria porque si no, pensamos que lo que valemos tiene que ver con el ego. Y no somos superiores tal como el ego dice. Somos tal como Dios nos creó, igual a nuestros hermanos. Pero también las personas que son humildes puede que necesiten aprender a reconocer su valía. Aquí dice, desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. ¿Qué significa hacer? Por hacer no está hablando del exterior, sino está hablando de una actitud interior, de una manera de mirar. No está hablando del exterior. Pero es verdad que cuando uno tiene claridad en el interior, sabe qué hacer en el exterior. Pero todo empieza en la claridad interior. O sea que el término hacer empieza adentro, no empieza afuera. El ego cree que hacer es una cuestión del exterior. El espíritu sabe que hacer empieza dentro, empieza en cómo se percibe el mundo. Y cuando percibimos el mundo, o bien percibimos amor, o bien percibimos algo que no tiene sentido. Cuando percibimos algo que no tiene sentido, entonces la persona que está haciendo de maestra y ya tiene cierta conciencia, lo que hace es apoyar cuando se trate de amor y no apoyar cuando se trata de algo que no es amor. Ese algo que no es amor es algo sin sentido. Por lo tanto, no apoyar significa que el ego en el exterior siempre va a buscar aliados. No es que estime a los que tiene alrededor, es que los necesita temporalmente para sentirse más poderoso y luego usarlos y darle una patada o tirarlos a la papelera. El ego no ama a nadie, el ego lo único que intenta es, cuando pide la colaboración de otros, es sentirse más poderoso para salir con su objetivo. Una vez que los demás ya no son útiles, ya no sirven. Por lo tanto, todas las acciones que el ego hace en el exterior, cuando uno percibe correctamente desde el interior, lógicamente no lo apoya. O si el ego busca el apoyo de uno mismo, si uno mismo en ese momento solo quiere ver amor, el amor incluye no apoyar eso. Pero claro, estamos hablando de cuando uno es maestro. Cuando uno todavía no ha llegado ahí, porque estamos empezando y aprendiendo, pues probablemente sin darnos cuenta muchas veces apoyaremos a otros egos. Cuando hacemos eso por error, porque todavía no hemos aprendido, pues aquí dice que estaremos actuando desde nuestro ego, que es la línea 1, y estaremos colaborando para mantener en el infierno, porque así es como se mira desde el ego. Desde el ego se cree que los demás están en el infierno. Eso desde el ego, pero en realidad nadie está en el infierno. Por lo tanto, para ayudar a alguien a sanar su mente, simplemente lo que ayuda es verlo en el cielo y no apoyar lo que no es del cielo. Entonces, mientras uno está aprendiendo, desde luego que hará cosas que no ayuden a otros a salvarse o no ayuda a salvarse uno mismo.
Bueno, poco a poco iremos aprendiendo cómo se apoya desde dentro todo lo que es amor y cómo no apoyar lo que no es amor. En el 2 dice, la humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. La humildad es una lección para el ego. Exactamente. Decir no entiendo nada del mundo es como decir soy ignorante. Para el mundo eso es ser como tonto. De hecho, en el mundo se confunde ser bueno con ser tonto. En el mundo, las personas bondadosas, las personas mansas, son tontos, son ignorantes, son idiotas a los que hay que desplazar y dejar a un lado. Y precisamente es justo al revés. Las personas humildes, mansas, que son como los niños, que se dejan, no se defienden porque no ven ataque, son humildes, son un ejemplo para la sociedad. Por lo tanto, lo que hay que ensalzar es justamente la humildad. La humildad unido a la valía, porque una persona humilde puede que se vea a sí misma como poco poderosa y poco valiosa. Bueno, pues esa persona, aunque sea humilde, tiene que aprender a valorarse a sí misma. Pero debemos valorar la humildad como principio de ejemplo a todos los demás. Entonces, los mansos heredarán la tierra. Significa que todos los que luchan pierden la tierra. Los que son mansos y pacíficos son los que la reciben precisamente porque no hacen nada por conquistarla. Su percepción es más fidedigna, es verdad. Tienen la percepción más acertada los que son humildes. Eso no significa que tengan la percepción totalmente correcta. También los humildes han venido a aprender algo. Los humildes probablemente verán muy valiosos a otros, pero a sí mismos no. 5. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, es nuestro derecho. No tenemos que hacer nada para tenerlo, porque lo único que tenemos que hacer es reconocer que Dios nunca nos ha echado. Nunca nos ha expulsado del paraíso, como hemos leído por ahí. Dios nos tiene en el paraíso y nosotros nos hemos metido en un sueño donde nos parece que hemos sido expulsados. Pero en realidad nosotros, mediante la ilusión de meternos en una imaginación, una gigantesca imaginación de un mundo diferente por nuestra cuenta, es como nosotros mismos nos hemos expulsado. Pero solo en fantasía, en realidad seguimos estando en el mundo de Dios. Es nuestro derecho divino. Y todas sus creaciones son absolutamente dignas de Dios, y Dios las requiere. No hay nada más valioso que cada creación de Dios que sirva como ofrenda para el mismo Dios. Aquí en el mundo tenemos muchas cosas en la mente y eso es lo que ofrecemos. Todo lo que tienes en la mente es lo que das. Inevitablemente, aunque no te des cuenta, lo que está en tu mente es lo que das. Si en tu mente hay ignorancia, das ignorancia. Si en tu mente hay amor, das amor. Y Dios solo quiere como ofrenda lo que Dios mismo creó. Párrafo 13. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo
he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Wow. Estar animado es estar en espíritu. No hay que tener tribulaciones, significa que no hay que tener miedo, que no hay que preocuparse, que todo se resuelve de manera que una persona sea intocable, sea invulnerable. Cualquiera de nosotros podemos conseguir un estado de paz duradero dentro de nosotros y los de alrededor no saber nada, ni enterarse de nada. Lo máximo que notan los de alrededor es que nos ven mejor, más alegres, incluso algunos preguntan, oye, te veo muy bien, ¿qué estás haciendo? Bueno, cuando preguntan en realidad es una pregunta de cortesía. Realmente son pocos los que quieren saber exactamente qué hemos hecho para estar mejor. Pero bueno, es un reflejo de lo que pasa en el interior. El interior, como es algo que no tiene nada que ver con el engaño, es totalmente transparente, es totalmente verdad, pues eso al final también llega afuera. Lo importante no es cómo nos vean los demás. Lo importante es que para casi todo el mundo resulta inadvertido que tú estás en paz y feliz por dentro. Solo los que te conocen mucho saben que te ven bien, te ven feliz y no te conocen tampoco demasiado, porque si supieras hasta qué punto hemos llegado de paz y de felicidad, realmente no lo pueden comprender. Uno lo puede comprender cuando lo vive uno mismo. Entonces, realmente no hay por qué tener tribulaciones. Aquí en el mundo, si uno se centra en la paz interior, el mundo no puede con el Santo Hijo de Dios. Bueno, y qué bonito, ¿no? Aquí cuando nos dice que nuestro maestro se ofrece para ser el sustituto del ego si lo queremos. Es decir, como una especie de hermano mayor que nos cuida, nos ayuda y nos enseña hasta que nosotros, que somos niños pequeños, podamos valernos por nosotros mismos, ¿no? Y por nosotros mismos no significa hacerlo de siempre. A través del ego significa saber que dentro llevamos al representante de Dios que siempre nos acompaña. Entonces, momentáneamente parece que necesitamos un hermano mayor. Mayor es solamente en experiencia, no es superior a nosotros, que hace ese papel de padre mientras ese padre parece que está ausente. En realidad no está ausente, pero nosotros no somos capaces de verlo. Como dice en el 2, ¿no? Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. Sabemos que nuestro hermano mayor nos está cuidando, pero no lo confundimos con el padre. Sabemos que realmente quien nos cuida sigue siendo el padre, pero ahora mismo parece que es nuestro hermano el que se tiene que encargar temporalmente. 3. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. 4. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Si uno se desentiende de su cuerpo y de su ego, desentenderse del cuerpo no hay que entender olvidarse de las cosas básicas del cuerpo, no. El cuerpo es un vehículo, el cuerpo es neutro. Eso significa que no es ni bueno ni malo, es un vehículo, un recurso que usamos para bien expresar amor o bien expresar cosas del ego, según al maestro al que le cojamos la mano. Entonces, bueno, pues uno puede seguir atendiendo el cuerpo a nivel básico, es decir, puede seguir duchándose, lavándose los dientes, afeitándose, lavándose el pelo, echándose champú, en fin, las cosas normales. En el exterior, el curso no te dice que dejes de hacer lo normal. Entonces, el cuerpo simplemente es un vehículo que necesita su atención y se lo damos y ya está. Se refiere aquí cómo percibir el cuerpo. Cómo percibir el cuerpo sí es una cosa que hay que dejárselo en manos del maestro. Y ahí nos ayuda a percibirlo como estamos diciendo, simplemente como un medio para otras cosas. El ego hace lo contrario, el ego cree que el cuerpo es su templo y que la vida gira alrededor a él. Todo está basado en proteger al cuerpo, embellecer al cuerpo, darle esto, darle aquello. Para el ego, el cuerpo es su templo. Pero la manera de interpretarlo puede cambiar si le dejamos en manos del maestro, ¿no? Y aquí dice que podemos confiar el ego y el cuerpo al maestro. Se refiere a la forma de interpretarlo. Y así aprendemos que no son importantes. 5. Yo no podría entender lo importantes que son para ti, porque claro, nos habla como del más allá. Entonces, desde el más allá no se puede entender lo que es un cuerpo comparado con la experiencia en este más acá. Pero como el que nos habla recuerda su experiencia de haber pasado por un cuerpo, sí que nos puede enseñar. Dice, porque yo estuve tentado de creer también en ello, ¿no?
6. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Es decir, aunque esa lección la tenga aprendida el maestro, pero no le importa andar con nosotros porque sabe muy bien cómo guiarnos. 7. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. Es decir, necesita colaboración. 8. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Claro, nuestra colaboración tiene que ver con ayudar a sanar la mente. El espíritu está perfecto, no le pasa nada ni tiene ningún problema. Es la mente la que tiene algunos errores que tiene que ser sanados y nuestra colaboración es para que eso sea así. Entonces aquí dice, recuerda lo siguiente. No hay que tener ningún miedo, ninguna preocupación. Todo se va a resolver si dejamos que el maestro nos siga guiando.